tenemos la grata presencia del doctor Gabriel Alfredo Villegas Guzmán, quien nos va a impartir una plática para iniciar el módulo de pseudoescorpiones. Él es biólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene su maestría, la cual realizó en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México y también el doctorado en ciencias en la misma institución. Cabe mencionar que él ha trabajado con pseudoescorpiones y ácaros y en su haber tiene aproximadamente 6 participaciones en diferentes proyectos que abarcan estos dos grupos de estudio, tanto ácaros como pseudoescorpiones, y ha impartido cátedra de al menos 6 cursos diferentes, tanto en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha dirigido alrededor de 16 tesis de licenciatura, 6 tesis de maestría y una de doctorado. Y cuenta en su haber con 54 publicaciones indexadas y actualmente se encuentra adscrito a el Instituto Politécnico Nacional en el Laboratorio de Acarología. Y bueno, es un placer presentarlo, ya que es un amigo también. Y pues bueno, doctor Gabriel, le dejo los micrófonos para que nos pueda dar su charla y bienvenido. Gracias a todos por estar acá. Y pues feliz año y vamos a empezar esta plática. Lo que me tocó a mí, bueno, que me dijeron que te tiene que dar, es hacer un poco de la biología y de la ecología de los escorpiones. Vamos a hablar de eso, un poco de morfología, porque para poder, bueno, según yo, para la parte de la biología es eso, ¿no? Entonces ya veremos y al final veremos un caso de foresis bastante interesante, que espero que también sea de su interés y daremos algunos datos, ¿no? Sobre todo de México, que es donde pues más he trabajado yo acá. Y bueno, pues como ustedes ya saben, ¿no? Los escorpiones son pequeños arácnidos que miden de 1 a 12 milímetros de largo, el más grandote. Son semejantes a los alacranes, pero son diferentes de estos porque no tienen cola, ¿no? Y las glándulas del veneno se presentan en los pedipalpos, en las caras de los pedipalpos, que veremos más adelante que son un tarso y una tibia modificada, ¿no? Vamos a verlo más antes. Y bueno, estos se conocen alrededor de 3.500 especies agrupadas en 27 familias y 457 géneros. Estos organismos, como la mayoría de los arácnidos, son muy antiguos y datan desde el Devónico. Y se han encontrado fósiles en ámbar desde hace 380 millones de años. Y aquí nos vamos a detener un poquito en esto, se me hace algo muy interesante. Estas son algunas fotografías de los pseudoescorpiones en ámbar. Como ven, no son tan diferentes a los que podemos encontrar actualmente. Bueno, la gran mayoría de ellos, hay unos que sí vamos a encontrar ciertas diferencias. Y entonces vámonos un poquito a ver acá. Estos organismos, bueno, aquí están los pseudoescorpiones, son del Devónico y no sé, ustedes ven un cuadro amarillo, es que no sé por qué se me aparece a mí. Si no lo ven, no se preocupen. Si lo ven, díganme, porque no sé cómo quitarlo. Perdón. Entonces, el registro fósil más antiguo de pseudoescorpiones es la especie de Dracochela de Prehendor, encontrado en Gilboa Woodstones, en Estados Unidos y Nueva York, y este data de aproximadamente 390 millones de años. Este organismo realmente se separa mucho de lo que son los pseudoescorpiones actuales. Tiene diferentes características. En la nueva clasificación, creo que se quite, bueno, si no, ahorita la busco y la vuelvo a poner. Se separa, es este grupo y todos los demás. Y vamos a ver que las características que nos separan a este pseudoescorpión antiguo con el resto son espínulas en el tarso de la pata, fémur, que es casi tan largo como la patela de las patas posteriores, carece de espiniletas en el quelícero para la producción de seda
y el arreglo de las tricotas del pedipalpo tiene ciertas características. Ese es el más antiguo. Hay otro que también es del Carbonífero tardío, y este fue encontrado en República Checa, y es Microlabius stenbergi. Existen, de acuerdo al trabajo de Chamery Dublo, 16 lugares donde se han encontrado pseudoescorpiones fósiles. Hay el otro registro del Jurásico Medio. Aquí hay ciertas dudas para Harvey, lo pone que está en dudosa si realmente este era un pseudoescorpión, ¿no? Pero sí lo pongo para que vean desde hace cuánto están los pseudoescorpiones, ¿no? O sea, tenemos registros fósiles de que son un grupo muy antiguo. Hay otros, principalmente los grupos, bueno, hay otros grupos que son un poquito más recientes, que generalmente son del Cretácico y del Cenozoico. Y como pueden ver, podemos encontrar familia Pternidae, Neoviricidae, Redestonidae, Queliferidae, Geogaripinidae. Entonces, tenemos ejemplares de diferentes familias. Entonces, lo cual nos hace ver que este grupo realmente surge y se fue diversificando. Como ven, los grupos son medianamente, son parecidos a los actuales, excepto el primero, sí tiene características diferentes, y por eso en la clasificación de Benavides y colaboradores de 2019 sí lo plantean como un grupo aparte. Pero es bastante interesante. Eso sí me quería mostrar esto para que vean toda la riqueza de los organismos que vamos a observar. Entonces vamos a decir que la primera mención de los escorpiones fue realizada por Aristóteles, en su obra de Animalubrios Historiae número 4. Y aquí hace referencia al que conocemos actualmente como Queridium lucerum, que es conocido como el Bug Scorpion, ¿no? Y pues este dice que ese animal se aparece en libros, en periódicos, es similar a chinches y muy parecido a los aracanes, pero sin cola, y es muy pequeño. El otra especie la primera descripción fue de Quelífer cancroides, que es conocido como el House Scorpion, ¿no? También la describió Linneo, pero pues él escribe como Acarus cancroides, ¿no? Y un pequeño detalle del maestro Linneo, pero bueno, eso no le quita la importancia, ¿no? Y fíjense que estos dos organismos realmente son cosmopolitas, los podemos encontrar en casi todos los lados. Si ustedes tienen por ahí en un despacho en su casa, periódicos viejos, revistas, si tienen por ahí, ven pescaditos de plata saliendo, seguramente ellos se están alimentando de esos organismos. Entonces es muy común que los podamos encontrar en todo el mundo. Entonces a lo mejor se han encontrado estos organismos. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco de morfología, ¿no? Aquí lo que podemos distinguir, como todos los arácnidos, es que hay dos, ¿no? Que es el prosoma y el opistosoma, aunque aquí le vamos a llamar carapacho y abdomen. Ajá. Y como les digo, tenemos el primer par de apéndices, son los quelíceros, el segundo son los pedipalpos y los 4 pares de patas. Vamos a ver que en el cefalotórax o en el prosoma o en el carapacho, dependiendo de los autores que ustedes sigan, vamos a tener algunas características. Y estas son realmente pues, básicas, ¿no? Para poder entrar al grupo. Vamos a ver que hay organismos que no van a presentar ojos o que van a presentar como unas manchas oculares. Hay otros que sí van a presentar un par de ojos y hay otros que presentan hasta 2 pares de ojos. Aquí, en el caso de los pseudoescorpiones, como fue evolucionando el grupo, es a la pérdida de ojos. Los grupos más basales presentan 4 pares de ojos, y los grupos más no me gusta la palabra evolucionados, pero más recientes, podemos decirlo, o más evolucionados, carecen de ojos. ¿Sí? Esas van a ser las características. Además, dentro del carapacho podemos ver 2 líneas. Una línea que está más o menos a la mitad y otra línea que está cercano al margen posterior.
Entonces, dependiendo de los grupos, puede tener 2 líneas o una sola línea, o no tener líneas. Hay un grupo que es paraquernes, que se caracteriza por un género, perdón, que es paraquernes, porque tiene esta quilla. Si ustedes encuentran un organismo con esta forma, seguramente es un paraquernes. Ajá, pero eso es un característico de esto. Y aquí también es importante el número de sedas que vamos a ubicar. Bueno, aquí como todos los arácnidos, vamos a ver que la quetotaxia va a ser fundamental y en muchas ocasiones nos va a ayudar a distinguir familias, géneros y hasta especies. Y entonces aquí es muy importante que ustedes chequen las líneas del margen anterior, las líneas del margen posterior, y hay que contar todas las sedas que van a presentar en este carapacho. Además, también el carapacho va a estar ornamentado, eso va a depender. Va a ver que hay organismos que están lisos, como en estos 2 casos que tenemos acá. Hay organismos que tienen una ornamentación bastante compleja, una forma de reticulación, una forma de granulación. Incluso hay organismos que en la parte central se ven como más granulados y hacia la parte exterior, hacia afuera, por decirlo de una forma, hacia la parte exterior se está menos granulado, ¿no? Esto también ustedes lo van a poder observar en los grupos. Es bastante interesante esto. Los ojos. Entonces, esas son esas 2 características que ustedes van a poder ver en el carapacho. Okay. Entonces, vamos a empezar a los apéndices. Y el primer par de apéndices van a ser los quelíceros. Esta estructura es fundamental, es muy importante conocerla y estudiarla y sobre todo en los organismos que son pequeños, a veces esta estructura, no por descuido, pero a veces por el manejo, puede perderse o puede maltratarse. Entonces es muy importante que tengan mucho cuidado a la hora de agarrar el organismo, no lo agarren de los quelíceros porque lo pueden romper, realmente agárrenlo del abdomen, del abdomen, de la parte del opistosoma, pues agárrenlo de ahí. No lo agarren de los quelíceros. Aquí, en este quelícero, vamos a ver, si ustedes lo ven, es como si fuera una mano. E incluso estas sedas que están aquí, la LS, IS, SB, B y S, se llaman, así se lo conocen, las sedas de la mano. Ajá. Aquí es importante, bueno, generalmente es LS y S, que son sedas muy largas, son sedas simples, pero en las sedas SB y B y S es cuando podemos encontrar sedas denticuladas. En ocasiones, bueno, generalmente podemos encontrar 5 sedas en la mano del quelícero, pero hay grupos, hay géneros que pueden encontrar 6 o 7 sedas. Y generalmente son las sedas B, son las que aumentan el número. Y ahí también es importante ver si están denticuladas o no están denticuladas. Metiéndome un poquito al tema siguiente, yo lo que acostumbro es disectar al organismo, o sea, lo disecto y trato de montar una de lado y una de frente. Y de esa manera yo puedo ver todas las estructuras, porque hay esa estructura que es el ralum, que luego es un poquito complicado ver. O sea, yo lo monto con bálsamo de Canadá. Hay, por ejemplo, Bedoya, Catalina, y Harvey no lo montan en bálsamo, ellos nada más según donde yo recuerdo, lo disectan algunas partes, las aclaran y después los ven al microscopio. Pero bueno, yo lo veo, yo sí lo monto todo. Pero aquí es muy importante porque esta estructura, el ralum, te va a diferenciar. Yo uso unas claves que son de Mushmore, que salió en el libro La biología de los organismos del suelo. Es una clave muy viejita, muy viejita, es de 1990, pero realmente a mí cuando yo empecé a estudiar esto me abrió muchas puertas, ¿no? Me abrió muchas cosas y yo la sigo usando. Oh, es muy viejita, ya muchos nombres han cambiado, pues sí, pero de entrada yo te recomiendo que lean ese trabajo. Para empezar ese trabajo creo que es muy importante.
Entonces, el RALUN sí les va a ayudar mucho porque les va a ayudar a separar a grupos, a los dos grupos, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahorita vamos a ver otras cosas. Y otra característica, el libro se llama Biología del Suelo, Biología de los Organismos del Suelo, es de, ay, se me fue el nombre, pero en la ratito se los pongo en el chat, nada más déjenme seguir la plática y ahorita se los pongo con mucho gusto. Sí, yo lo tengo en PDF, si tienen un lugar aquí donde subir cosas, se los subo sin problema. Ajá, la biología de los fenómenos del suelo es de Dindal, se llama, y tiene de muchos grupos. Entonces, la otra esta estructura es muy importante, muy importante. Es decir, si son 3 o 4 sedas, el problema es que a veces cuando lo montamos, no son, las sedas, generalmente vamos a encontrar que hay 4, puede ser 4 o 3, y generalmente que hay 2 muy grandotas y las otras 2 muy pequeñitas. Y a veces cuando son 4, que son muy pequeñitas, como que quedan debajo de las grandes y a veces es un poquito complicado observarlo. Por eso les digo que a un calícero yo lo pongo de lado y a otro lo pongo ventralmente, y de esa manera puedo ver todo. Las otras estructuras también que son importantes porque nos van a ayudar a separar a géneros y especies es la célula exterior. Contar cuántas láminas están formando la célula exterior te va a ayudar a separar especies y géneros. Y también la otra es la galia. Que si de la galia es simple, si es dividida o si tiene ramas, eso también te va a dar mucha información. Realmente aquí el quelícero es muy importante. Entonces, algo que sí yo he aprendido a lo largo de este tiempo que está tocando el grupo es tratarlos con mucho cuidado. A veces, yo los disecto y toda esta onda, a veces yo tengo, mis manos son muy torpes, entonces yo he tenido que hacer mis cuchillitas, mis cositas para poder hacer esto. Pero esto es muy interesante. Entonces, esta estructura, trátala con mucho cuidado, mucho cuidado, y les va y cuando si ustedes lo pueden disectar bien y montarlo bien, van a poder ver los caracteres muy fácil. Bueno, eso fue el quelícero. El otro es el pedipalpo, que bueno, está formado por un trocánter, un fémur, una patela, la quela, que va a ser la tibia, que es lo que es, la tibia es lo que es la mano de la quela, el tarso, y el tarso lo que es el dedo móvil. Aquí tenemos un dedo móvil y un dedo fijo, ¿no? La quela está formada por la mano, que esto es la mano, y un dedo fijo. Eso es toda la queda. Eso es toda la tibia, perdón. Y el dedo móvil viene siendo el tarso. Aquí va a ser muy importante. Aquí en muchos, de acuerdo a diferentes autores, aquí esta estructura es muy importante también por varias cosas. Una, porque en el caso del fémur y la patela, aquí es donde podemos encontrar un poco de variación en los organismos. Es decir, yo puedo tener organismos muy grandotes o muy chiquitos, pero siempre la relación largo y ancho de la patela y fémur casi siempre se mantiene. Entonces, ahí es cuando, pues, si tú quieres ver variabilidad, a veces tenemos una muy buena colecta y colectamos muchos organismos, sobre todo machos, hembras, deuto, tritoninfa, trito y protoninfa. Ahí puedes ver esa variabilidad. Es cuando dices, bueno, pues sí se parece, es más grande, ya comió, el otro no ha comido, entonces es lo mismo, pero la relación del largo y ancho de estas estructuras, patela y fémur, siempre se va a mantener. Así tengo los organismos muy grandotes, organismos muy chiquitos, siempre se mantienen. Y otra cosa también importante de esta estructura es la tibia. Aquí en la tibia le va a servir para varias cosas. Una, para capturar a sus presas. Va a capturar a sus presas, va a manipular a las presas, y además vamos a encontrar aquí, en estas estructuras vamos a tener el conducto del veneno. Hay familias que no tienen veneno, hay familias que tienen el conducto en ambos dedos, el dedo móvil y el dedo fijo bien desarrollado, y hay familias que solamente tienen el veneno en el dedo móvil y en el dedo fijo está muy poco desarrollado. Entonces, por eso también es muy importante. Y además, aquí vamos a encontrar en esta estructura lo que son las tricobodres, que
nos va a ayudar muchísimo, porque otra vez la ketotaxia de las tricobotrias, es esto, nos va a indicar, nos va a ayudar a poder separar especies principalmente. Ajá. Ahí podemos encontrar, bueno, en el dedo móvil, hay un dedo móvil que es un dedo fijo. En el dedo móvil tenemos generalmente 4 tricobotrias, que es la basal, subterminal y terminal. Y en el dedo fijo tenemos 8, generalmente. Hay especies que vamos a encontrar hasta 30 sedas, ¿no? Entonces, esto vamos a ver otro tiempo. Entonces, aquí vamos a encontrar las sedas externas y las sedas internas. Basal externa, subbasal externa, subterminal externa y así. Las que están, digamos, las que están más pegadas a los dientes son las externas, y las que están del otro lado son las internas. Entonces, por eso es muy importante también. Hay en algunas especies que estas se agrupan, que tienen que estar, por ejemplo, todas las sedas están restringidas a la mitad a la mitad del dedo móvil, y ahí solamente la seda ET está hasta el final, ¿no? Entonces, es muy importante también esta. Y algo que también es importante es que los pedipalpos van a tener dientes. Hay lo que son los dientes contiguos, que están pegaditos al margen, los dientes auxiliares internos y los dientes auxiliares externos. Estos, a veces, dependiendo cómo veamos al ejemplar, a veces parece que los dientes auxiliares internos están como metidos con los dientes contiguos. Ahorita vamos a ver un par de fotografías para que veamos eso. Pero eso también, el número de dientes también nos puede ayudar a separar especies, ¿sí? Y también el cómo estén arreglados. Por ejemplo, es muy fácil. La familia Quelliferoidea, superfamilia Quelliferoidea, perdón, hay dos, los Queliferidae y los Chiarnetidae. Para distinguirlos, simplemente los Chiarnetidae sí tienen dientes auxiliares externos, dientes auxiliares, los externos y los internos, y los Queliferidae no. Entonces, ahí y eso te lo separa rapidísimamente. ¿Ok? Y lo que les decía del veneno, que en unos está bien desarrollado, en ambos dedos, otros en un solo dedo. Hay algunos, sobre todo la familia Neoviricide, sí, Garipide, que están en la parte basal, bueno, que están así, como si fueran una pequeña pelotita, hace un nombre, no me acuerdo cómo. Y ahí salen como que ramas. Entonces hay algunas que están en la mera puntita del dedo nada más. Entonces hay que estarlos buscando. Entonces, la forma, el número, la presencia del conducto del veneno en un dedo, en ambos dedos, el número de dientes y las tricobotas van a ser muy importante. Además, que esta quela le va a ayudar, en algunos casos de algunas familias, para la reproducción. Porque vamos a ver más adelante que algunos son como una danza y convence a la hembra y todo eso. Pero vamos a ver más adelante. Pero esta también es muy importante. Entonces, ya vimos que dice los pedipalpos, ¿va? Entonces, todos, además que estos organismos están cubiertos de sedas por todos lados. Eso también es bastante interesante e importante, que a lo mejor las más importantes por cuestiones taxonómicas son las tricobotrias y los dientes y esta presencia de estas glándulas, pero también hay otras cosas que nos pueden dar pautas a ver diferencias en nuestros organismos. También lo que les decía, es un carnétido, fíjense, aquí se ven los dedos contiguos, aquí se ve el conducto del veneno, y aquí se ven los dientes auxiliares externos. ¿Ve? También es importante aclarar bien estos ejemplares. Algo que debemos de hacer es aclararlos bien para que poder ver las estructuras. Digo, aquí se quedó aclarado bastante bien, ¿no? Y vemos también todas las sedas. Y vean, aquí este es un acercamiento, vean cómo están los conductos, los dedos, los dientes jugulares externos, los dientes contiguos y el conducto del veneno y el Benedict. A esto lo llaman el Benedict. Entonces, hay organismos que el conducto es muy chiquitito, que está por acá, y el Benedict es una pelotita, y de ahí salen otros conductos. Y aquí podemos ir viendo dónde están ubicados cada uno de las tricobotrias. ¿Okay? Por eso es bastante interesante el que nosotros podamos, realmente, miren, en estos organismos
como en los ácaros y todos los organismos que son pequeñitos, parte de que nosotros podamos ver las estructuras es aclararlos bien, es procesarlos adecuadamente. Eso es muy importante, procesarlos bien, que queden bien aclarados, que ni queden todas transparentes, porque a veces no vemos nada, o sea, está tan transparente, tan aclarado que a veces ya no vemos nada, pero que quede bien para poder ver esas estructuras. Okay. Bueno, y a las patas. Aquí vamos a ver que en algunos grupos pueden tener todas las patas iguales o podemos hacer diferencia. Generalmente las patas 1 y 2 son muy parecidas y las patas 3 y 4 son muy parecidas, pero hay algunos grupos que pueden tener o todas las patas juntas, o sea, todas las patas del mismo tipo, o bien separadas, ¿no? Las patas 1 y 2 de un grupo de una forma como esta, así como esta, y las patas 3 y 4 diferente. Aquí lo que cambia es la patela. La patela generalmente se hace más grande y el fémur se hace más pequeñito. Inclusive en algunos autores, bueno, ellos dicen que es el complejo patela-fémur. Ustedes lo van a ver en diferentes descripciones. Y bueno, esa va a ser una de las claves. Y también eso nos ayuda también a separar grupos, que si, el número de segmentos que están presentes después del truncan. Bueno, las boxes no se cuentan, es trocánter, fémur, patela, tibia, tarso. El tarso puede o no puede estar dividido. ¿Sí? Aquí le encontramos dividido, pero a veces no siempre está dividido. ¿Ok? Entonces, eso también te ayuda a separar al grupo, ¿no? Los que tienen los que tienen seis segmentos, o los que tienen todas las patas, o los que tienen 5 segmentos, que no está dividido el tarso. Eso también es un carácter importante. Y vamos a ver que en el caso de algunas patas tienen siempre se me olvida bueno, es una pequeña como ventosa, que si puede estar dividido, puede no estar dividida. Está aquí entre las uñas. Bueno, son las uñas y siempre se me olvida esto, discúlpeme. Déjenme dormir. Mi acordeón que yo preparado. Entonces, esa estructura también es muy importante. Si está o no está dividida, pues nos va a llevar hacia un grupo, ¿no? Si no está dividida, pues nos lleva hacia otro lado. Pero inclusive hay unos que se pueden estar más grande que las uñas o más pequeños que las uñas. También ese es otro carácter que nos va, son las aureolas. Aquí está areola, perdón, sí, ¿dónde estás? Que pueden estar completas o pueden estar divididas. Y eso es en parte en las patas. Y además en las patas vamos a poder encontrar diferentes grupos, o sea, diferentes sedas. Todo el pseudoscorpión está lleno de sedas, ¿eh? Entonces también eso, el que tenga, vamos a ver ahorita, el que tenga algunas, Arolia, gracias Arolia. Sí, entonces eso va a ser muy importante para las sedas. Esto vamos a ver acá. Entonces, el número de segmentos de las patas es importante. Igual las patas 1 y 2 pueden ser muy parecidas y se diferencian entre las patas 3 y 4. Entonces, eso también nos va a separar a los grupos. Y que si tiene 6 segmentos, tiene 5 segmentos, también. La viola también si está presente. Sí, bueno, si es más grande que las uñas o es más pequeña, y si está dividida o si no está dividida. Eso nos va a dar mucha información para ir viendo que le queda. Ok, híjole, me estoy colgando mucho entonces. Bueno, vamos a echarle más velocidad a esto. Bueno, y es lo que decía, está lleno de sedas, ¿no? Entonces, podemos tener sedas muy largas, que son sedas sensoriales, en los tarsos o en las tibias, y eso nos va a ayudar a separar. O sea, eso es bastante interesante esto. Y bueno, inclusive vamos a ver con sus sacos de crianza. Y bueno, la parte ventral, entonces son las coxas. Aquí vamos a ver acuérdense, los esternitos, los terguitos. El esternito la parte ventral, el esterguito la parte dorsal. Y cómo se va a unir el esternito y los esterguitos son por las membranas pleurales, que pueden ser punteadas o pueden ser rayadas. ¿Ok? Y el número de esternitos puede ser 11, a veces 12 esternitos. Y las sedas, como decía, en algunos grupos, como la familia Ideroncidae, podemos tener hasta 30 sedas.
o 32 sedas. Y entonces se van a formar grupos de sedas, grupos de las sedas basal, sedas subbasal, y todo eso son grupos. Y vamos a ver que va a haber diferentes ornamentaciones del grupo. Y lo que les decía, por ejemplo, la familia Lustroquernes, lo que es de Lustroquernes, se va a caracterizar, o esa parte, porque tiene dos sedas en la tibia, dos sedas sexuales, que es y esta, y una seda en el tarso. Y va a haber grupos que tienen muchas sedas en la parte dorsal, están llenos de sedas. Entonces, eso también es un carácter que nos puede ayudar a separar a los organismos. Estos organismos realmente muy pocos tienen un dimorfismo sexual muy marcado. Realmente es así a simple vista decir que este es macho y este es hembra, no. Se dice que las hembras son más grandes, pero por ejemplo, en esta fotografía, ¿quién es macho y quién es hembra? No se puede decir, o sea, realmente no hay mucho dimorfismo sexual. Hay algunos grupos que tienen ciertas características y lo que debemos de ver es ver las genitales. Por ejemplo, esta genital realmente en el macho tiene una genitalia más oscura, más marcada. Entonces, y ya cuando aclaramos el organismo, se ve como si hubiera una ancla, que es la genitalia. ¿Sí? Y en las hembras generalmente es más clara. Y ya cuando lo vemos en algunas ocasiones, la genitalia de la hembra queda marcada como en un triángulo. Y aquí no, aquí están sedas por todos lados. Aquí las sedas están como marcadas en un triángulo. Por eso, para definir si es macho o es hembra, hay que ver genitales. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo lo dicen la transferencia de esperma? Generalmente puede ser sin apareamiento. El macho deposita el espermatozoide en el suelo. La hembra, por sedas sensoriales y por feromonas que suelta el macho, pues va, lo localiza al espermatóforo y lo introduce en su área genital. La otra es cuando el macho, vamos entre comillas, ve a la hembra, en la presencia de la hembra, detecta la presencia de la hembra, y entonces el macho deposita el espermatóforo, se retira y después la hembra introduce el espermatóforo. Y la otra es cuando hay una danza. Se van encontrando, se acercan con las quelas y van haciendo una danza hasta que el macho logra convencer a la hembra de que él es el adecuado y con el primer par de patas coloca el espermatóforo en la área genital de la hembra. Ajá, entonces son los tres tipos. Y bueno, y la hembra va a producir lo que es un saco de crianza. Bueno, yo le digo saco de crianza, que el número de huevos por saco de crianza puede ser muy variado. O sea, realmente pueden ser desde 10 hasta 25 huevos. O sea, va a ser muy variado, dependiendo de las especies. Y entonces, esto lleva desde que la de incubación hasta la eclosión de la protoninfa son de 4 a 5 semanas. De protoninfa a deutoninfa son aproximadamente 2 semanas. Eso es de manera general, ¿no? De deutoninfa a tritoninfa son 4 semanas y de tritoninfa adulto va de 8 semanas. Entonces, el tiempo total de desarrollo de un huevo desde la formación del huevo hasta el adulto, que es de 18 a 19 semanas. Ahora, hay organismos que hacen una cámara de seda y que ahí se van a resguardar, por eso a veces el tiempo puede ser un poco más, sobre todo si las condiciones ambientales son muy drásticas, pues se van a hacer eso. Y aparte que también hacen su cámara de seda cuando van a pasar de proto a deuto, de deuto a trito y de trito a adulto. Podemos distinguir cada estadio por el número de tricobotas que van a presentar. Generalmente, por eso también nos sirven las tricobotas. La protoninfa tiene una tricobota en el dedo móvil y 3 en el dedo fijo. La deutoninfa tiene 2 tricobotas en el dedo móvil y 6 en el dedo fijo. La tritoninfa tiene 3 tricobotas en el dedo móvil y 7 en el dedo fijo. Y en el adulto es 4 dedo móvil y 8 en el dedo fijo. Y pues con sus variaciones, ¿no? En lo que vimos con las familias que pueden tener hasta 30 y tantas sedes. Y bueno, ustedes saben que son depredadores, se van a alimentar de pulgas, pescaditos de plata, larvas de colóptero, pequeñas arañas, y pues como que la mayoría de los arácnidos pues, van a tener digestión externa, ¿no? Si tienen veneno, pues inyectan el veneno y eso va a empezar a degradar y luego nos van a chupar un jugo. El jugo que, bueno, la digestión o
del organismo, ¿no? Hay familias que no tienen veneno, y entonces ellas hacen un pequeño hoyito, secretan los fluidos digestivos y para que se deshaga la presa. Bueno, habitan en regiones tropicales, subtropicales y templadas de todo el mundo, están en todos lados, están en cuevas, hay unos que son troglobios, como este que tenemos acá, y después de que los tenemos troglobios, pues generalmente sus apéndices son más alargados, son de colores blanquecinos, carecen de ojos. Este es un auténtico troglobio. Entonces hay troglobios, troglófilos y trogloceros. Organismos que son exclusivamente de cuevas, organismos que pueden vivir en cuevas en otros lados y organismos que pueden caer ahí por una hoja, por una manera accidental. ¿Okay? Se encuentran también debajo de rocas, asociados a la corteza de los árboles, en troncos en descomposición, y los encontramos desde el nivel del mar hasta grandes alturas, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo van cambiando dependiendo del hábitat. Y bueno, también son depredados por otros arácnidos, o por arañas, por escorpiones. También son comidos accidentalmente por peces, por ranas, lagartijas, roedores y musarañas e incluso aves. Hay un trabajo muy interesante de Chamberlain que todos son encontrados en el contenido estomacal de una paloma, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, son meramente accidentales. Ahí, nosotros otra vez observamos unas lagartijas, unos pseudoscorpiones, pero estaban completos. Entonces yo digo que la lagartija se comió un colóptero, el colóptero tenía los pseudoscorpiones y por eso estaban completitos en el contenido estomacal, nos pudieron identificar bastante bien. Bueno, en México se han registrado 185 especies, de 71 géneros y 18 familias, que yo conozco un poquito más. Y entonces las familias más comunes son Kernetide, Boquishide, Stonide, Ideoroncide, Calliferide, Garipinide y Witide, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Y bueno, ¿dónde se distribuye? Principalmente lo que es en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, toda la parte del sur de México, donde más se encuentran. Y es que aquí, bueno, en México hay muchas cuevas, hay aproximadamente como 7,000 cuevas, lo que puede considerarse como una cueva, y realmente es donde más se han estudiado, ¿no? Es acá lo que les decía, ¿no? Son cuevas, en el suelo, bajo rocas, nidos de roedores, hojarascas, sobre colópteros, sobre plantas. Aquí es muy importante la función que realizan estas plantas. Realmente podemos encontrarlos sobre musgos, sobre bromelias, sobre... Ay, ¿cómo se llaman estos? Bueno, diferentes plantas epífitas. Acuérdense que hay unas plantas, como las bromelias, que tienden a guardar agua. Entonces se vuelven refugios de diferentes organismos. Y no solo encontramos escorpiones, encontramos muchísimas cosas. Ácaros, arañas, alacranes, roedores, ranas. Entonces, una vez en un curso, en el curso de artrópodos, colectamos bromelias y salió una rana, ¿no? Que no tenía que estar haciendo ahí, pero ahí estaba. Entonces, y ahí vamos a ver diferentes interacciones. A mí que me apasiona mucho son las interacciones que tienen estos organismos con otros. Mira, aquí está sobre un pasálido, en los troncos, en los troncos de descomposición, acompañando a los pasálidos, debajo de la corteza, ¿no? En los roedores, que si me alcanza el tiempo, les platico un chismecito de un roedor. Y bueno, ¿dónde los vamos a encontrar? ¿No? Pues aquí en troncos en descomposición hay diferentes hábitats donde se ha reportado un grupo de géneros o de familias que son un poquito más comunes, ¿no? Aquí saben que son los suquenes, stones, también lo vamos a encontrar asociados a hongos. Aquí, pero ahí se me pasó, pero eso otra vez bastante interesante cómo hay unos organismos que están asociando este tipo. Tengo ahí una muestrita que tengo de hongos que está bastante padre, ¿no? Pero también asociados a hongos. En las plantas vasculares, como les digo, y encontramos diferentes grupos, y sobre todo les digo, sobre todo en la parte de lo que es la península de Yucatán, donde tenemos selvas inundables, ahí hay cosas muy, muy interesantes de los escorpiones asociados a las bromelias y a los musgos. Me estamos preparando un trabajito de los musgos que espero salga pronto. Entonces, realmente es algo
muy padre. En los nidos de mamíferos y de aves, ahí vamos a encontrarlos en diferentes formas. Aquí hay que hacer notar que hay unos organismos que están en los nidos y otros que están sobre el cuerpo del mamífero, que son cosas diferentes. He tenido la oportunidad de estudiar esta parte. Gris, la maestra Gris me ayudó mucho a dar que es mi tesis de maestría, a colectar los bichos. Y también hay algo que es interesante que a veces le ponemos poca atención, son los granos almacenados. En los granos almacenados encontramos una cadena de alimentación increíble. Digo, yo por formación o por mi deformación, empecé a estudiar ácaros. Entonces realmente yo llego a los escorpiones porque me sorprendí mucho cuando estaba estudiando los artrópodos de los nidos. Pero aquí vemos en estos lugares donde se almacenan granos o alimentos, podemos contar ácaros, roedores, coleópteros, y crean relaciones tróficas muy, muy, muy interesantes. Pues también eso quería mencionar. Bueno, algo muy importante y es la parte ecológica, bueno, una de las partes ecológicas, que es las relaciones que tienen con otros organismos. Estos, por su pequeño tamaño, es un poquito complicado que ellos puedan trasladarse grandes distancias. Entonces se han asociado a otros organismos para que ellos los lleven, ¿no? O sea, que lo usen como transporte. O sea, lo usen como camión, como avión. Y entonces van a tener diferentes estrategias. Bueno, entonces la foresia no parásita entre un animal pequeño que será el foronte, en este caso el escorpión, y uno grande que vamos a llamarle huésped. Y la única relación es el transporte. Aunque en algunos casos ya se observó que a veces el pseudoescorpión puede alimentarse de los ácaros que tiene el huésped. Aunque no siempre pasa esto, pero sí puede pasar. Entonces, hay dos tipos de foresia, la foresia pasiva y la foresia activa. La foresia pasiva es cuando el organismo viaja así como de polizón, o sea, viaja ahí en las oquedades del organismo, del huésped. Por ejemplo, acuérdense que debajo de los élitros de los coleópteros es un espacio grandísimo, es como si fuera un avión, ¿no? Como si se subieran un avión y se acomodaran padre y ahí van viajando sin ningún problema. Pero entonces, eso es la foresia pasiva. Y la foresia activa es cuando se van sujetando de una pata, de un bigote, del pelo, de alguna parte del huésped, y ahí va, y ahí va pegado. Hay autores que dicen que para esta foresia activa, perdón, a veces el organismo inyecta veneno y ya hace que se adormezca esa pata. Algo que yo he visto, me tocó ver, que bueno, en este caso, que tenía la mosca, el escorpión, y se lo quería quitar, hasta que se lo quitó. Pero luego el organismo le inyecta veneno y ahí va dejando. Algo curioso en la colección la colección nacional de arácnidos está un pseudoescorpión que lo encontraron en un pastel. La doctora Hoffman lo encontró en un pastel. Entonces seguramente posiblemente venía con una mosca, se paró en el pastel y ahí se quedó el pseudoescorpión en el pastel, ¿no? O sea, hasta ahí dice pastel de boda, creo que era, ¿no? Entonces, bueno, déjenme contarles algo. ¿Sí todavía hay tiempo? Bueno, una de las cosas que hemos visto acá en México es la relación. A mí siempre me interesó la relación entre roedores y pseudoescorpiones, o roedores y pseudoescorpiones y coleópteros. Entonces, aquí hay un género, que es el género Epichernes, que la primera fue la especie Epichernes aztecus, que fue descrita por Mushmore y por Henschel. Y entonces ellos la encontraron en la Ciudad de México. Pero hemos estado haciendo diferentes trabajitos. Ahorita ya está una empresa que esperemos haga pronto, que es parte de esto que les puedo presentar. Es un chisme, pues. Y entonces, esta parte, entonces hemos visto que siempre está asociado a heterómidos, al ditomodontes y a los roedores peroniscus. Siempre lo van a encontrar ahí. Entonces, algo ahí que siempre me ha intrigado
pues, es esa parte, ¿no? ¿Cómo es que se juntan? Y yo creo que se juntan, yo estudié los suedos de los nidos Neotoma, y se juntan ahí donde los dos, donde el lugar de descanso de estos organismos, en los nidos. Hay algunos nidos que son más o menos fáciles de colectar, otros que son bastante complicados, se sabe exactamente dónde ubicar el nido. Entonces, déjenme entonces, encontramos a Piquernes y vean qué bonitos están acá. Estos están viajando agarrados del pelo de los roedores. Entonces, ese Piquernes navarroy, que está agarrado con heteromes desmarestianos y peroniscos mexicanos, estos los colectaron en Chiapas. Esta Gloria, es como estamos en el trabajo, los colectamos en Chiapas, y entonces fue algo bastante interesante, ¿no? O sea, el Piquernes navarroy se había descrito para para la península de Yucatán, para Quintana Roo principalmente, en Quintana Roo, diferentes lugares de Quintana Roo. Y ahorita ya los encontramos en Chiapas. Pues algo bastante interesante, digo, estos son los que están sobre el cuerpo del roedor. Hay otros que están exclusivamente en los nidos, pero yo creo que es en los nidos donde podemos encontrar a estos organismos. ¿Okay? Y bueno, ahí fíjese que en este organismo, en este caso, encontramos a 5 hembras y 3 de ellas estaban presentando su saco de crianza. Para muchos autores se dice que las hembras o los estadios inmaduros, en el caso de los ácaros, que son las deutoninfas, son las que van a realizar la foresia. Y porque ese es el momento en que me dicen, pues aquí hay que buscar un nuevo lugar para poder criar a los hijos, y se van y se suben alrededor. Entonces, son cuestiones bastante interesantes que espero poder lograr explicar en algún momento cómo se da esto. Pues eso es todo. Muchas gracias. Espero que poderles haber ayudado un poquito a poderse acercar un poquito al grupo. Y pues si tienen alguna pregunta, por favor, este es mi correo electrónico. Si también algo les puede ayudar en bibliografía, cosas, con todo gusto, ¿no? Ahí me pueden escribir sin ningún problema.